Soy un reportero algo especial. Recorro los lugares y los hechos que han sentado las bases de lo que somos hoy en día. Me gusta ver, preguntar, investigar y contar lo sucedido. Porque soy un reportero de la historia. Aunque antes éramos poderosos, ya no somos más que osamentas, escribió el nazarí Ibn al-Hatib. Y tú, sin sombra ya, duerme y reposa, larga paz a tus huesos, le responde Antonio Machado. 6 siglos median entre estos dos versos. El tiempo pasa, la poesía permanece y deja huellas profundas en la historia. Hoy vamos a seguir las que los poetas nazaríes grabaron en las paredes de la Alhambra y las que la Soria pura dejó en la trayectoria vital de Antonio Machado. Hay pocos lugares que encierren tanta belleza como la Alhambra. En parte palacio, en parte fortaleza. Entre sus muros se concentra todo el esplendor y la maravilla del sultanato nazarí. Hay muchas maneras de entrar en la Alhambra, de entrar en el mundo de maravillas de la Alhambra. Hoy vamos a hablar de una manera muy particular de acercarnos a ella. Una manera que concentra historia y arte, que concentra caligrafía y poesía, que concentra arquitectura y lirismo. La Alhambra ha sido calificada como el libro más lujoso del mundo. Un libro único que consta de un solo ejemplar y en el que el equivalente de las hojas son sus paredes. Y es que sus muros están ornamentados con infinidad de inscripciones árabes escritas por los poetas de la corte para exaltar la forma, función y significado de la arquitectura granadina palaciega. La Alhambra, pues, habla al visitante a través de excelsos textos poéticos que nos invitan a sumergirnos en un mundo casi de leyenda. ¿Qué papel juegan las decoraciones epigráficas aquí en Alhambra? Yo creo que quizás sea uno de los papeles que le da la especial singularidad a este monumento, sea de los pocos, o creo que el único, parece ser, que sus paredes hablan. Es esa voz que nos permite poder comprender incluso algunas funcionalidades de los espacios, a falta de otras fuentes. Creo que son extraordinariamente importantes, ¿no?, desde el punto de vista de lo que de contexto puedan aportar. También es verdad que la epigrafía árabe es una epigrafía metafórica e interpretarla es todo un arte a su vez. ¿Qué tipo de textos? ¿Qué es lo que nos dicen estas inscripciones? Fundamentalmente el principal de los textos árabes, que se reproduce casi como una letanía, es el lema de la dinastía nazarí: solo Dios es vencedor. Este es el que más veces se reproduce, y también sobre todo lo que hay es la obra de 3 grandes poetas, hay otros más, que coinciden con el momento más importante de la dinastía nazarí, los reinados de Yusuf I y de Muhammad V sobre todo, que además nos permiten poder conocer a través de los iwanes, es decir, los textos en los que se basan esas epigrafías, el conocimiento que hoy tenemos de ellas. ¿Hay textos profanos? Sobre todo lo que creo que más podemos fijar como idea es que nos hablan sobre los espacios para los que han sido diseñados o escritos, ¿no? Y en ese sentido creo que es hoy la fuente más importante para poder conocer la funcionalidad de estos espacios, que no nos han llegado otras fuentes para poder saber en la sala de 2 hermanas qué se hacía, o en el Salón del Trono es más evidente, claro que sí, pero hay toda una serie de epigrafías que tienen que ver con el protocolo de esa corte y cómo se llevaba a cabo pues ese encuentro con el sultán de Granada por parte de embajadas extranjeras o incluso de mandatarios también. Claro, qué interesante. Tiene algo de manual de instrucciones de la Alhambra también, ¿no? Yo creo que sí. Yo creo que esa palabra, que es muy actual, sí, pues puede encajar perfectamente en el sentido de las epigrafías. Oh tú que entras,
Por Dios, detente, contempla cuánto hay de hermosura en rara perfección. Deja vagar tu mirada por las bellezas de la mansión, las maderas de olor nos mandan sus efluvios. De verdad, si la buscas, no está la gracia en el palacio, sino en quienes lo habitan. Ciertamente estos poemas apelan al visitante como si las puertas o las estancias cobraran vida. Hay una clara intención del poeta en que esto sea así, una intención glorificadora, un canto al poder y a la belleza. El arabista Emilio de Santiago ha consagrado su vida al estudio y la traducción de los poemas de la Alhambra. Gracias a sus trabajos podemos acercarnos a unos versos que cobran vida entre las piedras labradas por el refinado arte nazarí. Bueno, venía yo leyendo esto y he visto el poemita de la antesala de la Torre de las Infantas, que es de los más bonitos, ¿no? Es bonito, sí. A veces hay que tener una pericia pero absolutamente refinada para extraer la quintaesencia del poema. Y entonces algunas veces queda bien, porque uno encuentra las palabras justas, porque el árabe tiene una riqueza semántica, como todas las lenguas semíticas, increíble. Entonces hay que ir buscándole la revuelta, porque la palabra te espera, pero cuando crees que vaya a llegar, parece que vuelve a esconderse. Y es un juego intelectual fascinante. Y la gente un poco se preguntará, ¿y qué función tenían todos esos poemas escondidos en esas inscripciones? Hay que tener en cuenta que la palabra en el Corán es fundamental, la idea de palabra, ¿no? La palabra divina, verbum es kalimatullah, ¿sí? La palabra de Dios. Y entonces lo más bello era el transporte de esa palabra a signos. Y lo importante es saber que esa decoración se traduce en poemas cuando es de la Alhambra. Poemas hechos, como dijéramos, un género literario nuevo. Ese género literario es la poesía parietal, ¿no? La poesía sobre las paredes, la poesía sobre los estucos, sobre el mármol, sobre la madera. Y es una poesía sui generis absolutamente, porque habla desde el pronombre yo, ana en árabe. Yo soy la fuente que tal, yo soy la puerta que, yo soy, es decir, es la propia arquitectura como que habla. la arquitectura parlante, que es algo que no se logra en ningún otro momento de la historia del arte universal, ¿no? La labor del poeta es una labor perfectamente, diríamos, atada, uncida a la labor del artesano. El poeta no podía extenderse en las palabras que no cupieran. Claro. Y entonces tampoco cualquier palabra servía, servía la que daba la medida, pero a la vez tiene que dar la medida del metro, porque la poesía árabe es métrica. Pero tras la idílica estampa de poesía y refinamiento se escondía una realidad más turbulenta. El hecho de que los poetas de la Alhambra fueran también altos funcionarios de la corte provocó intrigas cortesanas como las protagonizadas por Ibn Zamrak y Ibn Hatib, quien incluso tuvo que exiliarse en el norte de África. Dio asilo en el reino merini de Fez, pero hasta allí llegó la mano del sultán granadino y sobre todo por obra de un personaje que había sido su discípulo, que Ibn Zamrak, el poeta cuyos versos decoran la Alhambra. Y bueno, finalmente pues hubo una delegación que mandó el rey de Granada a Fez y allí fue encarcelado Ibn al-Hatib y asesinado también en la cárcel de noche. Incluso se dice que quemaron su cadáver, con lo cual dicen que fue asesinado 2 veces. Ocupo el lugar de una corona. Es mi puerta, bifurcación de caminos. Piensa Occidente que en mí está Oriente. Al-Ghani Billah me dio orden de abrir paso a la victoria con premura, apenas llame. En aguardo estoy de ver su regio rostro, tal que horizonte yo fuera que muestra el alba. Embellezcale Dios sus obras, pues que hermosos hizo su genio y su figura. En esta compleja y opulenta atmósfera palaciega desarrollaron su actividad 3 poetas excepcionales, Ibn al-Yayab, Ibn al-Hatib y Ibn Zamrak. Esos 3 poetas, ¿qué calidad tiene cada uno? Pues es que
La calidad es muy discutible en el sentido de que hay que ponerse a la altura de una poesía áulica, una poesía especialmente hecha para estos lugares, y contrastarla con la de otros poetas que nunca escribieron para la Alhambra. Estos eran, por así decir, eruditos, personas de una formación cultural espléndida, que, amén de tener una misión en el gobierno, ¿no?, el ser primeros ministros, pues tenían también, o cancilleres, tenían además la misión de escribir poemas para la Alhambra. Y su calidad pues estriba en su habilidad, ¿no? Es decir, en la habilidad que tiene para dar cuerpo a eso que llamaba la atención, ¿no?, que es meter un poema que además revista una cierta invitación a la belleza, ¿no?, a contemplar la belleza, a interpretarla y a buscarle, como si dijéramos, una especie de paralelo con la creación. Es decir, el poeta se siente creador en la Alhambra como en ningún otro elemento poético de Al-Ándalus. En la Alhambra el poeta se siente como un creador de algo que soporta la arquitectura. Es decir, es un ensamblaje perfecto, es un binomio intensísimamente, diríamos, trabado entre la arquitectura y la poesía. Arquitectura y poesía, poesía y arquitectura. Atender este binomio es traspasar los límites de lo físico para ampliar la perspectiva con la que solemos recorrer estancias y pasillos de la Alhambra. Una sintonía perfecta, una belleza evocadora, una voz eterna. Destella su luz, brillan sus hermosuras cuando las nubes de su generosidad vierten la lluvia. Manos de artistas bordaron sobre sus muros encajes que flores del jardín semejan. Juan Vicent, investigador del Instituto de Historia del CSIC, es una autoridad internacional en la aplicación de las nuevas tecnologías a la investigación arqueológica. La arqueología actualmente es una disciplina muy tecnificada. En cierto modo, distintos avances técnicos la han convertido en una disciplina en parte dependiente del desarrollo tecnológico, tan fundamentales como es la cronología, evidentemente a partir del descubrimiento de las dataciones por carbono 14 en los años 50, pues el panorama de la arqueología se ha revolucionado, y sobre todo en las dos últimas décadas las tecnologías de información y comunicaciones, es decir, la introducción de la informática, el procesamiento digital de imágenes, el proceso de datos, etcétera, pues nos ha dado acceso a la posibilidad de manejar enormes cantidades de información de una manera eficiente, y nos ha dado acceso también a tecnologías como es, por ejemplo, la observación de la Tierra desde el espacio, que hasta hace 15 años pues estaban reservadas a grandes instituciones como la NASA o la Agencia Europea del Espacio, etcétera, que han abierto pues nuevos campos y nuevas perspectivas para la investigación. Hay campos generales, como pueda ser, por ejemplo, la biología, en la cual tenemos disciplinas específicas como la arqueobotánica o la arqueozoología, que utilizan técnicas procedentes de estas disciplinas para el análisis de las formas de vegetación o la fauna en los yacimientos arqueológicos. Luego tenemos otra serie de campos, además de las ciencias físicas y biológicas, como es la aplicación de tecnologías de información y comunicaciones, y concretamente pues, la aplicación de técnicas de proceso de análisis de imagen multiespectral, por ejemplo, que estamos desarrollando aquí en el laboratorio de nuestro grupo en concreto, la explotación de imágenes de satélite o imágenes de sensores aeroportados para analizar el territorio, no solo en busca de elementos arqueológicos, sino también para establecer los procesos de transformación del paisaje, que son muy importantes para la comprensión histórica de las culturas arqueológicas.
buscando un poco entre los proyectos que realizamos en el contexto de mi grupo, pues como decía antes, nos hemos centrado mucho en las tecnologías de teledetección. Estamos realizando estos trabajos en dos escalas, por decirlo así, una escala de objeto próximo, en la cual, digamos, los sensores infrarrojas, etcétera, que utilizamos nos permiten ver más allá, digamos, de lo que es directamente visible por nosotros, y estamos haciendo aplicaciones muy interesantes en el campo, por ejemplo, de los estudios sobre arte rupestre, por ejemplo, en la detección y microcartografía de los microorganismos que pueden estar atacando a las pinturas rupestres, en la posibilidad de mejorar la visibilidad de pinturas rupestres que han perdido totalmente la visibilidad digamos, en el espectro visible, que es el que nosotros percibimos con nuestros ojos, pero que son todavía visibles gracias a la imagen infrarroja o ultravioleta en otros casos. El control de los procesos de desecación o de fragmentación de los paneles con pintura rupestre, pues se puede monitorizar gracias al uso de estas tecnologías, etcétera, etcétera. De todas maneras, la tecnificación de la arqueología no modifica sustantivamente la arqueología, es decir, la arqueología es básicamente una disciplina social y humana en la cual es fundamental digamos, el pensamiento que mueve más que la tecnología, que lo único que hace es hacernos llegar más lejos y suplir nuestras carencias de información al proporcionarnos fuentes de información que antes no eran accesibles, como pueda ser la información a nivel molecular. Por ejemplo, el estudio del ADN de los restos prehistóricos pues, ha abierto un campo que para los arqueólogos de hace 50 años era ciencia ficción, que es la posibilidad de conectar realmente entre sí el parentesco de los individuos, por ejemplo, inhumados en una necrópolis, o establecer líneas claras de filiación en las distintas especies de homínidos en el proceso de hominización. La arqueología no solo es una forma de pensamiento, sino que es una forma de acción sobre nuestro medio. Los arqueólogos cada vez más se ven involucrados en la planificación del territorio, en el desarrollo sostenible, porque lo que hacemos los arqueólogos de alguna manera repercute en la forma de vida de la gente, no solo porque le reintegramos un patrimonio al que tiene derecho a disfrutar, sino porque de alguna forma la acción del arqueólogo puede contribuir, de la arqueología puede contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida de la gente, mediante la protección de elementos como son naturalmente los restos arqueológicos, pero como también son los paisajes tradicionales, que son también un derecho que los ciudadanos tienen y que frecuentemente se les hurta. Entonces la arqueología, desde mi punto de vista, tiene en nuestro país y a nivel internacional un papel muy importante en el desarrollo social. Y creo que este papel debe potenciarse y debe insistirse en él. Me extraña muchísimo que no hayamos creado todavía una ONG que se llame Arqueólogos Sin Fronteras. Allá en las tierras altas, por donde traza el Duero su curva de ballesta en torno a Soria, entre plomizos cerros y manchas de raídos encinares, mi corazón está vagando en sueños. ¿No ves, Leonor, los álamos del río con sus ramajes yertos? Mira el moncayo azul y blanco, dame tu mano y paseemos. Por estos campos de la tierra mía, bordados de olivares polvorientos, voy caminando solo, triste, cansado, pensativo y viejo. Así es como uno de los poetas más grandes que ha tenido nuestro país, Antonio Machado, funde los paisajes de Soria con su amor por su estimada Leonor. Soria fue una tierra que, aunque no era la suya, marcó a Antonio Machado de por vida. El 4 de mayo de 1907, Antonio llegó a la estación de Soria en un vagón de tercera. Venía de Madrid, ciudad en la que se había educado siguiendo los pasos de su padre, un hombre liberal e interesado por la cultura. Entre sus experiencias contaba la estancia con su hermano Manuel en París, donde había malvivido como traductor. Allí conoció a celebridades como Rubén Darío, Oscar Wilde o Pío Baroja. Sin embargo, cuando Machado aprobó la cátedra de francés, escogió esta pequeña capital de provincias. Aquí vivirá 5 años. Hemos quedado con el profesor Jesús Sedo en el instituto donde Machado daba clases a un grupo de adolescentes. Esta es la razón en un principio por la que Machado vino a Soria.
qué decidió Machado venir aquí a Soria, un lugar que en principio está alejado de la vida cultural de la época? ¿Qué buscaba o de qué huía, no? Machado estaba en Madrid e hizo unas oposiciones a la cátedra de francés y entonces está la plaza vacante de Soria. Machado creía un poco, dice en un poema Leonor, llevóme un día mi destino a los grises Calvijares. Y es cierto, su destino lo trajo a Soria, una ciudad entonces muy pobre, con 7.000 y pico de habitantes. Machado, que había estado 2 veces en París y en Madrid, viene a esta ciudad con la que se va a identificar totalmente. Él dice que oyó a un campesino soriano esta frase: nadie es más que nadie, que él traduce de la siguiente manera: por mucho que valga el hombre, por nada tendrá más alto valor que por ser hombre. Es emocionante pensar que aquí daba clases el propio Machado, ¿no? ¿Cómo debía ser? ¿Sabemos cómo era como profesor? ¿Qué tipo de profesor era? Yo creo que no tenía una vocación de profesor, incluso a veces utiliza esa ironía sarcástica. Dice una vez, hubo un gran pedagogo, Herodes se llamaba, pero Antonio Machado fue honrado en su profesión y sus clases de literatura eran totalmente diferentes, mucho más creativas. Él era un regeneracionista, un poco como los otros coetáneos suyos, ¿no? Sí, él está muy ligado a la generación del 98 y sobre todo de la Institución Libre de Enseñanza, cuya alma era don Francisco Giner de los Ríos. Por eso Machado dice que sed buenos, como dice Giner, y no más. Él mismo en su autorretrato dice: soy en el buen sentido de la palabra bueno. Machado llegó a Soria ligero de equipaje. En un primer momento se instaló en una pensión en la calle Collado. Durante el primer invierno que pasó en Soria conoció a Leonor. Era la hija de la dueña de la pensión, una niña dulce y hermosa que no tardó en conquistar el corazón del poeta. Machado encontró así compañía para sus paseos y los caminos fueron forjando el amor. A pesar de las críticas por la diferencia de edad, las atenciones y cuidados del poeta cautivaron a Leonor. Se casaron en verano de 1909. Ella tenía 15 años, él 34. ¿Qué relación hay entre esta iglesia y Machado? En la iglesia Santa María la Mayor se casó Antonio Machado y Leonor el 30 de junio de 1909. Machado era 19 años mayor que Leonor. Y entonces hubo en estas ciudades, estos burgos podridos que decía don Antonio Machado, había cierta reacción y cierto recelo ante esta boda, y entonces hubo alguna cencerrada, incluso cuando cogieron el tren en la estación del ferrocarril. ¿Cencerrada? ¿Que hicieron un ruido con cencerros? Un ruido con cencerros, parece ser que sí, que Antonio Machado, pues claro, un hombre tan sensible lo llevaría muy, muy mal. Durante esta etapa de máxima felicidad, Machado necesitaba conocer a fondo las tierras de su amada, lo que le llevó a realizar una excursión con amigos para ver el nacimiento del Duero y descubrir sus secretos. El viaje le impresionó profundamente y le inspiró La tierra de Álvar González. Prosa y poesía que acabaron convirtiéndose en el núcleo integrador de Campos de Castilla. Chopos del camino blanco, álamos de la ribera, espuma de la montaña, ante el azul lejanía, sol del día, claro día, hermosa tierra de España. La primera impresión de Machado de Soria es totalmente de gozo, de exultación y de felicidad ante una tierra tan humilde que armonizaba con Machado, que era un hombre humilde y modesto. En enero de 1911, Machado y Leonor emprendieron un viaje a París, donde el poeta ampliaría sus estudios de filosofía, pero a los pocos meses, Leonor enfermó de tuberculosis. Los meses siguientes fueron de gran angustia. Leonor no se recuperaba, a pesar de que el poeta había mandado construir una casita en el Mirón, uno de los parajes más bellos de Soria, y una silla de ruedas para pasear con ella y respirar aire puro. Durante el tiempo de la agonía, el poeta no escribió. Tan solo un olmo seco pudo inspirarle el único poema que dedicó a su mujer en vida. Olmo, quiero anotar en mi cartera la gracia de tu rama verdecida. Mi corazón espera también, hacia la luz y hacia la vida, otro milagro de la primavera. Ni la primavera ni Dios operaron el milagro, y la muerte le arrebató su gran amor. Habían pasado solo 3 años desde el día de su boda. Leonor era todavía una niña. Este lugar era muy importante para Machado, ¿no? Sí, dice en el prólogo a una de sus obras: 5 años en tierra de Soria, allí me casé y allí perdí a mi esposa, a quien adoraba. Leonor, ¿qué significó para él, Leonor?
Pues Leonor significó pues prácticamente todo. Machado, que era un hombre de soledades, de silencios, lleno de melancolía, al encontrar a Leonor, renace a una nueva vida y además la va a evocar siempre. Cuando describe la muerte, el 1 de agosto de 1909, dice así: una noche de verano, estaba abierto el balcón y la puerta de mi casa, la muerte en mi casa entró. Se fue acercando a su lecho. Ni siquiera me miró. Con unos dedos muy finos, algo muy tenue rompió. Silenciosa y sin mirarme, la muerte otra vez pasó delante de mí. ¿Qué has hecho? La muerte no respondió. Mi niña quedó tranquila, dolido mi corazón. Ay, lo que la muerte ha roto era un hilo entre los dos. ¿Lo podemos imaginar a él paseando por aquí, por el cementerio, pues sí, acercándose a la tumba de Leonor? Sí, además era uno de los parajes preferidos de Antonio Machado. ¿Y cómo es la vida sentimental de Antonio Machado después del episodio de Leonor? ¿Hay más vida después de eso? Bueno, Antonio Machado está recordando desde Baeza, por eso huye de Soria, no puede con el recuerdo de Leonor. En Segovia conoce a una mujer, a una poetisa de segunda fila, Pilar Valderrama, que yo creo que utilizó bastante la figura de Machado, porque Antonio Machado era un hombre muy bonachón. Pero hay un poema en donde refleja, porque he dicho que la obra de Machado se explica a través de sus versos, y dice en un poema: empañé tu memoria, que lógicamente yo creo que se refiere a Leonor, empañé tu memoria cuántas veces. La vida baja como un ancho río, y cuando lleva al mar alto navío, va con cieno verdoso y turbias heces. Pero aunque fluye hacia la mar ignota, es la vida también agua de fuente, que de claro venero gota a gota, o ruidoso penacho de torrente, bajo el azul sobre la piedra brota, y allí suena tu nombre eternamente. Esto puede explicar mejor, siempre fiel a la que memoria de siempre Leonor, bien fiel. En enero de 1939, ante la inminente ocupación de Barcelona por las tropas franquistas, Machado, enfermo, y su madre pasaron la frontera y llegaron a Cotlliure. El 22 de febrero de 1939 le encontró allí la muerte. Antonio Machado está enterrado en Cotlliure y aquí tenemos a Leonor. ¿Esa distancia no es una última crueldad con los dos amantes? Yo creo que no, porque Antonio Machado cayó defendiendo a un ejército y a un pueblo, y entonces donde cayó yo creo que no. Yo no soy partidario de remover los restos, los muertos mueren, dice Machado, y las sombras pasan. Lo importante es que lleva a quien deja y vive el que ha vivido. Aquí en Soria, Machado aprendió a amar en su sentido más profundo. Descubrió el amor generoso, el amor entregado. Quiso a una mujer, pero también a una tierra y a los que en ella habitaban. Y aquel amor le acompañó para siempre. Juan Prim i Prats fue uno de los militares protagonistas de esa costumbre política española de la subversión armada, el pronunciamiento, presente desde 1814. Empezó sublevándose en su Reus natal para derribar el gobierno de Espartero, pero su acción más importante fue participar en 1868 en el del almirante Topete, que derrocó a Isabel II. Antes había ganado la batalla de Castillejos, 1860, que puso fin a la guerra de África y lo convirtió en el militar más popular de España. Exiliada la reina, el gobierno provisional del general Serrano convocó elecciones a Cortes Constituyentes, ganadas por la coalición de progresistas y demócratas. La Constitución de 1869 estableció una monarquía constitucional y democrática, por lo que había que encontrar un nuevo rey. El candidato de Prim, nombrado presidente de gobierno, fue Amadeo de Saboya. Elegido por las Cortes en octubre de 1870, el nuevo rey y su valedor no llegaron a encontrarse porque Prim fue asesinado el 27 de diciembre. El magnicidio nunca se aclaró. Con Prim se acaba el pronunciamiento de signo progresista. A partir de entonces, las rebeliones militares serán siempre para imponer un gobierno conservador o francamente dictatorial. Hoy nos hemos acercado a la historia a través de la poesía, del esplendor del reino de Granada que dio pie al lirismo nazarí, a la vivencia en Soria de Antonio Machado, el poeta quizá más querido y el que mejor encarna la tragedia española del siglo XX.